Imagínese que está en una gasolinera, pero la fila es increíblemente larga. El combustible se está racionando, los precios se disparan y el pánico comienza a apoderarse de la gente. Esto es real y no está ocurriendo en un solo país. Está comenzando a extenderse desde Asia hasta América. Todo se debe a una sola cosa: un gran conflicto que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. Un estrecho estratégico está bajo amenaza. La distribución de petróleo está interrumpida. Las naciones comienzan a entrar en una carrera desesperada. La pregunta ahora es si se trata solo de una crisis temporal o del comienzo de un desastre energético mundial. En este reportaje vamos a desglosarlo todo, desde los puntos más conflictivos hasta quienes se están beneficiando realmente de esta situación. Todo comenzó en la región que durante mucho tiempo ha sido el corazón energético del mundo, el Medio Oriente. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando Irán estuvo a punto de cerrar el estrecho de Hormuz, un canal vital por el que pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Solo a un puñado de países se les concedió permiso para pasar, mientras que los barcos que se atrevían a intentar cruzar sin autorización se enfrentaban a una acción inmediata. Esto no era solo una amenaza. Irán llegó a volar petroleros y buques de carga que intentaron pasar sin permiso. La situación se volvió más intensa porque, al otro lado, el estrecho de Bab al-Mandab, por donde circulan más de 6 millones de barriles de petróleo al día, también fue amenazado con el cierre y ataques por parte del grupo Ansarullah de Yemen. Estas dos rutas clave estaban siendo estranguladas simultáneamente, haciendo que el mundo contuviera la respiración. Y lo que es más sorprendente, Rusia parecía dispuesta a mantener el paso libre. Sin embargo, en lugar de estabilizar el mercado, Rusia detuvo sus exportaciones de gasolina a partir del 1 de abril de 2026. Esto no es una crisis cualquiera, es una bomba de tiempo lista para paralizar la economía mundial en cualquier momento. Si usted cree que el impacto aún está lejos, se equivoca. Tailandia fue uno de los primeros países en sentir el duro golpe. La crisis energética allí ha alcanzado una fase preocupante. Largas filas serpentean alrededor de las gasolineras, y muchas incluso se han quedado sin existencias. Al mismo tiempo, se están produciendo apagones generalizados. Los aires acondicionados están apagados incluso cuando las temperaturas superan los 40 grados Celsius. La vida de repente se ha vuelto mucho más difícil. El sector turístico ha sido el más afectado. En cuestión de semanas, los hoteles quedaron vacíos, los vuelos fueron cancelados y los destinos turísticos abandonados. Este sector es la columna vertebral de la economía de Tailandia. ¿Por qué se ha vuelto tan grave? Porque casi el 60% del petróleo de Tailandia proviene del Medio Oriente, y casi todo debe pasar por el estrecho de Hormuz. Tan pronto como esta ruta fue interrumpida, Tailandia se desestabilizó de inmediato. Las negociaciones de emergencia con Irán se convirtieron en su única esperanza. Una situación similar está comenzando a surgir en China. Han aparecido largas filas en las gasolineras después de que se difundiera la noticia de las subidas del precio del combustible. Y esto no es solo un rumor. Los precios del combustible, de hecho, han aumentado bruscamente, llegando a ser descritos como una de las mayores subidas de la historia. El gobierno está intentando frenar la subida, pero la presión del mercado es demasiado fuerte. Sin embargo, las condiciones más extremas se ven en la India. Cientos de vehículos hacen cola durante horas en las gasolineras. Ya no es una cuestión de docenas, es a una escala masiva. La causa es clara. La India depende en gran medida del petróleo del Medio Oriente. Alrededor del 60 al 70% de sus importaciones pasan por el estrecho de Hormuz. Una vez que esa ruta se interrumpe, el efecto se siente instantáneamente en todo el país. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Irónicamente, el país involucrado en este conflicto también está empezando a sentir el impacto. Las filas en las gasolineras han comenzado a aparecer en algunas regiones. Los costos de logística y transporte se han disparado. En poco tiempo, los costos de la energía han aumentado hasta en un 30%. El efecto dominó se está extendiendo por todas partes. El sector agrícola ha sido el más afectado. Los agricultores estadounidenses se enfrentan a precios por las nubes para el diésel y los fertilizantes en plena temporada de siembra. No se trata solo de costos, sino de una amenaza para el suministro de alimentos a largo plazo. En otra parte del mundo, la situación ha llegado incluso al caos. En Chile, miles de personas salieron a las calles de Santiago para protestar por la subida de los precios del combustible. La manifestación, inicialmente pacífica,
se tornó tensa cuando las autoridades intervinieron con carros lanzaagua. Esto demuestra una cosa: una crisis energética puede convertirse rápidamente en una crisis social. Corea del Sur también ha comenzado a tomar medidas extremas. El gobierno está restringiendo el consumo de combustible, incluso para los vehículos. Incluso se exige que los vehículos oficiales del gobierno dejen de operar un día a la semana. Esta es una señal clara de que la presión energética es real. También han asignado un gran presupuesto de emergencia y han recortado los impuestos sobre el combustible para mitigar el impacto. Pero quizás el acontecimiento más impactante proviene de Filipinas. Filipinas se convirtió en el primer país en declarar oficialmente el estado de emergencia nacional debido a esta crisis energética mundial. En Manila, largas filas llenan las calles. Conductores y trabajadores del transporte llevaron a cabo una huelga masiva de 2 días. Más de 400 gasolineras se vieron incluso obligadas a cerrar temporalmente. Esto ya no es solo una crisis, es una grave alteración de la vida cotidiana. Australia tampoco se ha librado. Con solo 2 de sus 8 refinerías de petróleo originales aún activas, el país depende en gran medida de las importaciones. Cuando el suministro mundial se interrumpe, el impacto se siente de inmediato. Las estanterías de los supermercados han comenzado a vaciarse en algunas zonas, una señal de que la logística y la distribución empiezan a fallar. ¿Y qué hay de Indonesia? Por ahora, Indonesia aún no ha entrado en fase de emergencia. La distribución de combustible se mantiene relativamente estable y los subsidios del gobierno todavía logran contener las subidas de precios. Pero esto no significa que esté a salvo. Indonesia sigue siendo vulnerable. Una parte de sus importaciones de petróleo también proviene del Medio Oriente y pasa por la misma ruta. El Estrecho de Hormuz. Esto significa que, si la crisis continúa, la presión podría llegar en cualquier momento. Desde la presión sobre el presupuesto estatal y el aumento de los precios hasta posibles interrupciones en el suministro, Indonesia se encuentra ahora en un estado de máxima alerta, esperando ver si esto amaina o empeora. De todos estos impactos, una cosa queda clara. Esta crisis no solo es destructiva, también está creando oportunidades para otros. En el próximo segmento, revelaremos quiénes se están beneficiando realmente y cómo están sacando provecho de esta situación. Esta crisis energética ya no es un problema aislado, ha comenzado a extenderse, convirtiéndose en una crisis económica multidimensional. Todo comienza con una cosa: el alza descontrolada de los precios del combustible. Cuando los costos del combustible aumentan, los costos de transporte le siguen, y el efecto es inmediato. La distribución de mercancías se ve interrumpida y los precios de los alimentos también se disparan. La cosa no termina ahí. Las tarifas eléctricas también se ven empujadas al alza debido a la energía cara. Los hogares están sintiendo la presión. Las empresas también flaquean. La industria manufacturera se enfrenta a costos de producción crecientes, lo que conduce a una menor producción y a la amenaza emergente de despidos. Por si fuera poco, la crisis también se está extendiendo a sectores que no son tan notorios, como el helio. Este gas, esencial para aplicaciones médicas y tecnológicas, también ha comenzado a escasear, empeorando la interrupción de la cadena de suministro global. Esta presión creciente está impulsando la inflación, haciéndola cada vez más difícil de controlar. El riesgo de recesión, o incluso de depresión económica, comienza a acechar a muchos países. Pero, curiosamente, no todos los países se están derrumbando. Rusia y China se encuentran, de hecho, en una posición más fuerte. Con acceso a energía nacional y rutas alternativas, no se ven tan presionados por el bloqueo. Esto significa que, en medio de esta crisis, algunos se derrumban, pero otros están subiendo al escenario. Mirando hacia el futuro, esta crisis tiene el potencial de transformarse en un shock económico prolongado, y su escala podría ser mucho mayor de lo que vemos ahora. Europa está en la primera línea de vulnerabilidad. Los países de esta región son altamente dependientes de las importaciones de energía. Mientras los precios de la energía se mantengan altos, el impacto se siente directamente. Las industrias se debilitan, los costos de producción se disparan, y el poder adquisitivo del público continúa erosionándose. Si esta situación persiste, la combinación de alta inflación y crecimiento lento podría empujar a Europa a una profunda recesión, o incluso a una depresión económica. En este punto, el mundo se encuentra verdaderamente en una encrucijada. Un camino conduce a una solución diplomática, donde el conflicto disminuye y los suministros de energía se estabilizan. Pero el otro camino es mucho más oscuro.
Una escalada del conflicto que prolongue la crisis, mantenga altos los precios de la energía y profundice la presión mundial. Incluso en el mejor de los casos, por ejemplo, si el estrecho de Hormuz se reabre, la recuperación no será instantánea. La cadena de suministro ya ha sido interrumpida, las reservas están disminuyendo y la confianza del mercado está sacudida. Los más vulnerables son los países con alta dependencia de las importaciones y reservas limitadas, especialmente en África, el sur de Asia y partes de Europa del Este. Ellos podrían colapsar primero. El mundo podría aguantar unos meses más, quizás 1 o 2 años, pero sin una solución rápida, esta crisis energética podría transformarse en una crisis económica mundial más profunda, más amplia y mucho más difícil de detener.